Buenos días, alumnos. Bueno, vamos a seguir con otra clase más de estática. En este capítulo vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos de trigonometría. En esta primera repaso de trigonometría, acá tenemos, por ejemplo, un triángulo rectángulo, en donde ese es el ángulo recto, quiere decir que sería igual a 90 grados. Y acá definimos uno de los ángulos del triángulo. Definimos algunos de los ángulos de ese triángulo. Vamos a denominar el lado más grande, se lo denomina hipotenusa, o es el que está enfrente del ángulo recto. El cateto opuesto es en función del ángulo que yo elegí. Se denomina cateto opuesto al cateto que es opuesto al ángulo con el cual estoy realizando el trabajo. Y el cateto adyacente es el que está pegado al ángulo. Vamos a dibujar una circunferencia que es la que utilizamos en trigonometría. Esa circunferencia la vamos a asignar que tiene un radio igual a 1. Si el radio S es igual a 1, vamos a tener los 4 cuadrantes. El primer cuadrante va de 0 grados a pi sobre 2 o 90 grados. El de pi igual a 180 grados. Después 3 medios de pi o 270 grados. Y 2pi cuando es la vuelta completa de la circunferencia. Planteado esto, en donde nosotros en la circunferencia que usamos en trigonometría el radio es igual a 1, vamos a tener que ese es el ángulo alfa y vamos a tener que ese es el seno. El seno vendría a ser, si lo usamos así como en el triángulo, el cateto opuesto. Y el seno está definido como la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. I dividido R. Entre el cateto opuesto y la hipotenusa. En esta circunferencia trigonométrica, donde el radio es igual a 1, directamente el seno va a ser igual a I. Y lo mismo pasa con el coseno. El coseno está definido como el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Pero en este caso particular, si nosotros tenemos que la hipotenusa es igual a 1, tenemos que el coseno directamente es igual a X. Siguiendo con el repaso de trigonometría, vamos de paso a ver algunos otros conceptos. Ahí tenemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. Ahí tenemos el radio. Y entonces habíamos dicho que esto era el seno y el coseno de ese ángulo. Si yo quisiera saber la tangente, por ejemplo, yo por donde pasa el radio perpendicular al radio, yo trazo una recta y esa recta va a cortar al eje X en un punto y al eje Y en otro punto. La distancia desde la tangente, que es justo en donde pasa se intercepta el radio con la circunferencia, la distancia que va desde este punto hasta la recta que corta al eje X, eso es la tangente del ángulo. Que la tangente del ángulo está definida como la relación entre el seno dividido el coseno. La cotangente, que es la inversa de la tangente, es la distancia que hay desde donde se corta el radio de la circunferencia hasta el eje Y. Esa sería la cotangente. Que la cotangente está definida como la inversa de la tangente, o también puede decirse que sería el coseno de alfa dividido el seno de alfa. Después otra más que tenemos es la secante. La secante es la inversa del coseno y en este caso estaría representada por la distancia sobre el eje X, la distancia que va desde el origen hasta donde la recta que pasó tangente a la circunferencia en donde corta el radio 1, corta al eje X. Y la cosecante, que sería la inversa del seno, es la distancia que hay en donde esa misma recta que era tangente a la circunferencia y que pasa por el punto en donde el radio cortaba la circunferencia, vamos a tener que la secante es desde la distancia hasta donde esa recta corta al eje Y. Esa es la secante
que es la inversa del seno. Vamos a ver otro ejemplo en donde podamos correr o hacer un poquito más grande el ángulo alfa. Ahí lo traté de hacer un poquito más grande para representar lo mismo. Ahí tenemos el seno, acá tenemos el coseno, acá tenemos la recta, que esa recta es tangente a la circunferencia por donde pasa el radio del ángulo designado. Entonces vamos a tener, esa es la tangente, que la tangente es seno dividido coseno. Esta es la cotangente, que es la inversa de la tangente. Esta es la secante, que es la inversa del coseno. Y esta es la cosecante, que es la inversa del seno. Veamos entonces también algunos otros ejemplos. Cuando alfa es igual a 0, cuando alfa es igual a 0, ¿qué es lo que vamos a tener? El radio es igual a 1 y x en este caso, que sería el coseno, acá estamos viendo el coseno es igual a 1 y la secante, que es la inversa del coseno, 1 sobre 1 también va a ser igual a 1. El seno es 0, la inversa 1 sobre 0 es infinito, quiere decir que la cosecante es infinito. La tangente también va a ser 0 y la cotangente, que es la inversa de la tangente, 1 sobre 0 va a ser infinito. Vamos al otro extremo del otro cuadrante, cuando queda a 90 grados, que sería igual a alfa igual a pi sobre 2. En este caso, el que va a ser 0 va a ser el coseno y el seno va a ser igual a 1. El seno es igual al radio, quiere decir que es igual a 1. La cosecante, que es la inversa del seno, también va a ser igual a 1. El coseno va a ser 0, quiere decir entonces que la inversa, que sería la secante, 1 sobre el coseno, 1 sobre 0 va a ser infinito, entonces la secante es infinita. La tangente va a ser infinita y la cotangente es igual a 0. Vamos al otro cuadrante. En el otro cuadrante, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que acá es cuando el ángulo alfa es igual a 180 grados o es igual a pi. En este caso el seno es igual a 0. El coseno ahora es igual a menos 1 porque me estoy desplazando sobre el eje Y negativo. Es igual a menos 1. La cosecante es infinito. La secante es igual a menos 1. La tangente es igual a 0 y la cotangente es igual a menos infinito. Vamos a ir ahora al otro cuadrante. Este caso es cuando el ángulo es igual a 270 grados o igual a 3 medios de pi. En este caso el seno va a ser negativo, menos 1. La cosecante también va a ser igual a menos 1. El coseno es igual a 0. El coseno es igual a 0. La secante es igual a menos infinito. La tangente es igual a menos infinito y la cotangente igual a 0. Vamos a repasar entonces ahora algunos conceptos del teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Vamos a tratar de hacer una simple demostración. Si ahí tengo un triángulo, que es recto, ahí tengo el ángulo alfa y ahí tengo el ángulo que va a ser recto. La hipotenusa la vamos a designar como C, que sería el lado más grande. B sería el cateto adyacente y A el cateto opuesto. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos para demostrar que la hipotenusa es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado? Hagamos un cuadrado en donde, fíjense, este lado del cuadrado esto es B y esto es A. Quiere decir que este cuadrado va a ser A más B. Acá va a ser B más A y acá va a ser B más A, acá va a ser B más A. Este cuadrado entonces que tiene los lados que serían A más B, A más B, A más B y A más B. Y entonces, si ustedes miran, adentro nos quedó otro cuadrado interno, que ese cuadrado interno, ¿cuáles son los lados? Esta es la hipotenusa, esta es la hipotenusa, esta es la hipotenusa, esta es la hipotenusa del mismo triángulo. Entonces tengo otro cuadrado que tiene C por C.
Vamos a hacer ahora otro cuadrado igual que va a tener los mismos lados, pero está distribuido distinto. Este lado es b más a, este lado es b más a, este lado es b más a y este lado es b más a. Pero ¿qué es lo que hicimos acá? La distribución de los triángulos los pusimos en forma distinta. Y entonces me quedaron otros cuadrados. Entonces yo tengo que este cuadrado, que va a ser a más b por a más b, va a ser igual a este cuadrado, que va a ser a más b por a más b. Si hablamos de la superficie de este cuadrado, el de la izquierda, va a ser igual a la superficie del cuadrado que está a la derecha. Bueno, vamos a la demostración. Entonces, si las dos superficies son iguales, vamos a tener entonces que a más b por a más b va a ser la superficie del cuadrado. Tanto el de la izquierda como el de la derecha, la superficie de las dos son iguales. Pero vamos ahora a dividirlo. La superficie de este cuadrado, ¿cómo lo puedo hacer? Como la superficie de los cuatro triángulos, que son iguales, cuatro triángulos, más un cuadrado que sería C por C. Entonces tengo los cuatro triángulos más C por C. Entonces ahí yo tengo que va a ser la suma, va a ser la superficie de todo este cuadrado. Vuelvo a reiterar, acá tengo un triángulo, acá tengo otro, acá tengo otro, acá tengo otro. Sumo la superficie de los cuatro triángulos más el cuadrado que quedó adentro, que era de C por C. Bien, vamos ahora acá al otro cuadrado, que lo he dividido distinto. Va a ser la suma también de cuatro triángulos. Acá tengo uno, acá tengo dos, acá tengo tres y acá tengo cuatro. Más este cuadrado que es b por b, más este cuadrado que es a por a. ¿Está? Entonces, como la superficie de los dos cuadrados son iguales, yo los igualo. ¿Y qué va a pasar? Si yo elimino los cuatro triángulos, estos cuatro triángulos y estos cuatro triángulos, y elimino los cuatro triángulos, ¿qué me va a quedar demostrado? Que C por C, que sería el cuadrado este, es igual a la suma en superficie del cuadrado este más este cuadrado. ¿Está? Y ahí está el teorema de Pitágoras. Quiere decir que si nosotros ahora, lo vuelvo a hacer acá abajo, los cuatro triángulos, 1, 2, 3, 4, más la superficie del cuadrado interno, va a ser igual a los cuatro triángulos, 1, 2, 3, 4, más la suma de dos cuadrados, b por b más a por a. Bien, como esto es una igualdad, estos dos triángulos los puedo simplificar y ahí me quedó c por c, que sería c cuadrado, va a ser igual a b por b, b cuadrado, más a por a al cuadrado. Y ahí estaría demostrado el teorema de Pitágoras. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase.